Estamos en el segundo bloque. Vamos a presentar el libro Género y Conflicto Armado en el Perú. Acá estamos entrevistando a Nuoc Guiné, que es profesora, también postdoctorado también en sociología, investigadora internacional y nacional. Y bueno, ¿no? Una palabra de presentación. Gracias, Andrés. Gracias a la Red de los Pueblos. Sí, soy profesora en Francia, en la Universidad de Le Havre, en la Facultad de Relaciones Internacionales, y trabajo desde el 2010 sobre el conflicto armado peruano desde la perspectiva de género. Sí. Bueno, el libro básicamente es un libro en reflexión en conjunto con el primer coloquio internacional Género, Clase y Constitución de la Paz en el Perú, para los que no han tenido la oportunidad de la presentación el año pasado. Y también prácticamente nace en el 2014 en Ayacucho, ya entre los días 9 y 10 de julio, Huamanga, acá lo tengo apuntado, con las madres de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP, y su presidente Adelina García también, y el Yuber Alarcón, ¿no?, de la ONG Apoyo para la Paz. Ellos han podido, hacer posible de que surja el libro Género y Conflicto Armado en el Perú. Bueno, en todo caso, una pequeña, explicación, se podría decir, con respecto, estaba viendo en la página 19, el objetivo del coloquio, dice, ¿no?, de esta publicación es examinar el papel que tuvieron las mujeres guerrilleras marxistas y maoístas para analizar, entrando de frente ya de lleno, para analizar la articulación entre las dimensiones de género, de clase en el conflicto. A la luz de una actualidad mundial donde vemos resurgir un tema que muchos pensaban obsoleto, es decir, los movimientos sociales propios de la lucha de clases, nuestro trabajo fue concebido como una ocasión de descubrir y visibilizar historias que quedaron ocultas con el fin de cuestionar de manera en que se escribe el pasado y el presente de Perú. Con respecto a esto, que una opinión un poco más amplia de la introducción. Sí, bueno, gracias por hacer memoria, por recordar partes de esa importante introducción que escribí con mi colega peruano-canadiense Maritza Felices Luna, de la Universidad de Ottawa, que también trabaja desde hace más tiempo todavía sobre este conflicto armado y las mujeres que integraron los grupos alzados en armas. Bueno, hablaste del coloquio de 2014 de Ayacucho. Claro, presentado así, parece una evidencia, ¿no? Pero queríamos, como somos limeños, queríamos organizar ese coloquio rescatando voces de las mujeres, de los grupos armados. Queríamos organizarlo en Lima, ¿no? Y en ese momento no fue posible. Ninguna universidad de Lima nos abrió las puertas en 2014. Se asustaron mucho con la convocatoria. Y las únicas mujeres que nos recibieron fueron las madres de ANFACEP en Huamanga, que sí simbolizan la herida abierta del Perú en relación con este conflicto, ¿no? Y no rehúsan, no están totalmente abiertas al debate, al diálogo, contrariamente al mundo académico dominante de Lima, ¿cierto? Bueno, ahí también la página 17, con respecto a la entrevista que ustedes hacen, dice, es interesante esta parte, ¿no? Dice, esta publicación ha enfrentado numerosas dificultades, ahí está lo que usted está desarrollando, ¿no? Actitudes suscitadas por el intento precisamente de descubrir y visibilizar historias que hasta hoy quedaron fuera del canon de aquello que se dio en llamar senderología, ¿no?, entre comillas, intento digno de sospecha, por su propósito de humanizar las mujeres peruanas que asumieron la opción armada. Inclusive en la siguiente página dicen, hasta la tildaban, bueno, el resultado, ¿no?, objetivizar sistemáticamente la experiencia de aquellas mujeres que asumieron la opción de una lucha de corte maoísta, ¿no?, así como locas, frustradas o fanáticas en el lugar. O sea, todo esto tiene que ver dentro de una investigación que ustedes han podido desentrañar para aclarar, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay varias personas, ¿no? Aquí hay 8 capítulos.
de 8 autoras principalmente, son mujeres a nivel nacional e internacional que trabajan sobre el tema, y no es de extrañar. Y quise recopilar un poco, juntar las investigaciones que existían sobre el tema hasta ahora, los textos más relevantes, aunque hubiéramos querido publicar más textos, tal vez se haga más adelante. Y todos aquí historicizamos, contextualizamos a nivel histórico lo que fueron estos movimientos, ¿no? Desde la memoria de las luchas sociales, desde los movimientos populares, movimientos de mujeres también. Yo me intereso en particular en la época de los 60, 70, y siempre contextualizamos desde la historia latinoamericana, ¿no? De los 60. Bueno, a nivel latinoamericano ya existen libros que tratan directamente el tema de las mujeres insurgentes, ¿no? En Perú este es el primero y ha sido muy controvertido, obviamente. Sin embargo, cuando salió hace un año se agotó de manera muy rápida, porque creemos que hay una sed de conocimientos alternativos sobre el tema, lo cual nos lleva este año 2019 a sacar una segunda edición. Y lo que decimos Maritza Felices Luna y yo desde el inicio del prólogo de la segunda edición es que este libro no es una apología al terrorismo, ¿no? Sí. Y que tampoco es una negación de actos terroristas que ocurrieron. Esto es muy importante de precisar porque el discurso dominante obviamente no entra en diálogo con conocimientos antihegemónicos, sino que los aplasta, los diaboliza, los estigmatiza. Y nosotras, como decimos aquí, al marginar, al estigmatizar a las insurgentas, enfrentamos nuestra propia marginación, ¿no? como investigadoras, investigadores. Y con respecto al, digamos, estaba viendo ahí en el segundo punto, la página 75, antes de tocar el prólogo, en la segunda edición, justamente ahí tengo algunas, digamos, inquietudes, en la encrucijada de las guerras en mujeres peruanas, dice Augusta Latorre y el movimiento femenino popular ANOC. Y usted, las sugerencias analíticas que hace ahí es partir justamente del movimiento popular femenino, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente algunas personas le han preguntado por qué partir de la década del 60 y no más antes para poder analizar esto? Ah, sí, podríamos remontar. Sí, no, me refiero porque justamente usted prácticamente se puede considerar una hipótesis de lo que usted hace, o sea, sus sugerencias analíticas ahí, de por qué el 60, cómo va construyendo y termina en lo de Augusta Latorre, ¿no? Donde dice qué es lo que hubiese pasado. Inclusive hay preguntas que usted, digamos, desarrolla en su segundo prólogo, ¿no? Con respecto a qué hubiese pasado si Augusta Latorre hubiese estado, ¿no? O cómo ve esto, ¿no? Sí, bueno, se remonta aquí a los años 60 porque la misma Augusta Latorre participa desde la Juventud Comunista en la guerrilla del 65 con el PCP de la época, y sabemos que, claro, todo se contextualiza aquí en algunos años que siguen el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Hubiéramos podido obviamente remontar a los años 50, 40, pero lo que nos interesa aquí es la escisión, o sea, el nacimiento del PCPSL desde Huamanga, que se ubica en el 64, de ahí formaliza en el 70, y este organismo generado, Movimiento Femenino Popular, se forma a inicios de los 70. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Bueno, entrando al segundo prólogo, estaba analizándolo, va a dar mucho que hablar. Interesante la edición del 2019. Acá había algunos puntos, por ejemplo, unos amigos
me comentan, ¿no? Que le pregunté sobre una posición marcada que usted da, ¿no? Acá, ¿no? Se podría decir, ¿no? Dice, por ejemplo, en la página 11, dice, lejos del actual mercado del conocimiento, varias de las autoras del libro trabajaron desde perspectivas en consonancia con la corriente histórico estructural, dicen, ¿no? Y cuerpos teóricos que indican el camino de la investigación, entre paréntesis, y solo a veces por lo contrario, ¿no? Como por ejemplo los feminismos materialistas, decolonial y libertario, ¿no? Que no solo consideran con legítima actividad de producción de conocimiento para la SEC militante de grupo armado, sino también, sin perder rigor científico, toman en cuenta la dimensión biográfica, social y política de las investigadoras, sin establecer fronteras artificiales entre academia y activismo. Dos cositas, uno de forma, ¿por qué las X? Y con respecto al descolonial y libertario, ¿no? ¿Podría profundizar en esto, por favor? Porque las X, bueno, trabajamos el lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje es poder, es construcción social y felizmente tenemos un editor muy abierto al tema, que sí, no, donde algunos ven errores, otros ven inclusión y entonces habrá que acostumbrarse. Sí, está bien. Y bueno, sí, es muy importante decir que hay que plantearlo, obviamente, porque algunas personas, ¿no?, de la academia hegemónica, como decimos, piensan que hacemos política, ¿no? Que más que investigación científica, objetiva, hacemos política. Pero hay que entender bien que casi todos los trabajos parten de, la mayoría, de perspectivas feministas. Sí, desde el materialismo, hay colegas que vienen de la tendencia libertaria, decolonial también. Y aquí no hacemos ninguna, no existen fronteras, cuando se trabaja desde esas vertientes, no existen fronteras entre lo académico, que de todas maneras nunca es objetivo, ¿no?, y el activismo. Entonces esto hay que precisarlo siempre, ¿no? La actividad académica no es para nada incompatible con el activismo, al contrario. Ahora, en la parte final, justamente del prólogo de la segunda edición, dice: consideramos que las políticas de memoria no deberían ser políticas de silencio, que este libro es fundamental para una nueva historiografía del conflicto armado peruano, justo lo que usted está hablando, ¿no? Y tenemos la confianza que logre alterar los monólogos y monopolios concluyentes, así como abrir la diseminación del conocimiento y alternativos que sirvan al presente y futuro de los proyectos de la sociedad que apuntan al proceso de transformación y justicia social en el Perú. Con respecto a al libro, ¿por qué, digamos, esto, digamos así de manera simple, porque usted en el prólogo de la segunda edición ya da una marcada, digamos, visión con respecto al libro? Aparte de que los ejemplares se hayan agotado, creo que no es el contenido. De repente usted ha tenido una reflexión, ¿no? Sí, porque, bueno, fue publicada, la primera edición es de julio de 2018. Y en un año nos han pasado muchas cosas, de ese libro, ¿no? Desde el rechazo del lugar de la memoria en Lima para acoger, auspiciar su presentación, por supuestos problemas de terminología evocados por la dirección de este lugar de la memoria, terminología que usaríamos y que no estaría en concordancia con los valores y objetivos del LUM. Desde ese frente, ¿no?, del Estado hasta otros como el mismo Movadef, por ejemplo, que saboteó la presentación de lo que es el inicio de este libro en forma de revista en Lima en 2016. Sí. ¿No? Después del coloquio de Huamanga sacamos una revista online. Y bueno, tanto el Estado como
el frente Movadef, obviamente, rechazan, se cierran al diálogo, se cierran al debate y en algunos casos sabotean o directamente o indirectamente, porque la academia también cumple su papel Sí. en esto. Entonces teníamos que en este prólogo aclarar si tanto los ataques que habíamos tenido como también las puertas, todas las puertas que se abrieron a lo largo de este año, porque sí hay que resaltar que varias universidades nos recibieron, pero a iniciativa de estudiantes, ¿no? En la Cantuta, en la San Marcos, en San Agustín de Arequipa, prácticamente los jóvenes quieren saber mucho sobre el tema y nos invitaron y siguen invitándonos. Yo acabo de llegar de Huancayo la semana pasada, donde nos invitaron Huancayo, la colectiva Huancayo Feminista, Lesbia Huancayo y feministas interdisciplinarias de Huancayo. Organizamos una presentación en el Centro Cultural Minerva, también porque ahí tanto la Universidad del Centro como principalmente la Universidad del Centro no quiso recibirnos tampoco, porque ya circula el rumor de que este libro haría apología al terrorismo, lo cual rechazamos completamente. Es un libro que hay que leer antes de juzgarlo. Sí. Me hace recordar a un libro de Juan José Vega en su libro Tupac Amaru, habla de las mujeres andinas, y esto como reflexión a la pregunta que le han hecho acá, ¿no? Entonces, para esos tiempos, inclusive Areche había prohibido de que se vistan, que tengan lecturas indígenas, culturales, después del levantamiento de Tupac Amaru, ¿no? Que era prácticamente un rebelde, que ahora es la palabra terrorista, ¿no? Sí. Entonces pareciera de que estos gobiernos de la UNDE hasta el actual, a través de la currícula educativa, tanto colegial, primaria, secundaria, universitaria, tengan, digamos, parámetros con respecto a este tipo de investigación histórica que usted lo ha hecho, y de hecho me considero su fan también, porque es un buen material de complementación de lo que es el papel de la mujer, ¿no? Y lo explica bien. Y empiezan abordan de diferentes ángulos, diferentes investigadores, como usted bien lo ha aclarado. Y ya entrando de lleno al tema, ¿no? Antes de eso, alguna reflexión, ya lo ha hecho usted, que digamos, lamentablemente va a haber muchas trabas, ¿no? Pero esto en el extranjero, o sea, hablar del conflicto interno lo ven como algo parte de la historia del Perú, ¿no? Eso es lo que le ha motivado a usted para poder también, ya que sé que también ha estado en el Perú, motivado para hacer esos trabajos. ¿Qué le motivó? Sí, bueno, yo llegué en el 91 en Perú, sin saber que había una guerra, ¿no? Sabía que había el cólera, pero no la guerra. Pero durante los años 80, 90 yo trabajaba sobre género y grupos étnicos. ¿No? Hice un doctorado sobre los debates británicos alrededor de la mutilación genital femenina en Gran Bretaña con la comunidad de Somalia, y esto me lleva de género a conflicto de género y grupos étnicos. Llego a trabajar después de pasar por la Universidad por la Paz en Costa Rica, de entrar a lo que son conflict studies, peace studies, estudios para la paz, estudios de conflicto. Llego a interesarme a género en grupos armados, ¿no? Para seguir trabajando lo que es interseccionalidad, análisis de raza, clase y género, donde a veces la clase es puesta en segundo lugar, segundo nivel, relegada o no trabajada de manera política. Y hay todo un movimiento desde Europa, desde Francia, para repolitizar lo que es la interseccionalidad, y trabajar género y conflicto armado es una forma de hacerlo, ¿no?
y lo hago desde el 2011, y en el 90 empiezo trabajando en Huamanga, 92, 93, empiezo trabajando en Huamanga con el Club de Madres, donde recogí testimonios de lideresas de la Federación del Club de Madres, y ya en los años 2000 me interesó en las mismas integrantes de PCPSL principalmente. Bueno, acá hay una pregunta. Ariana Llerena dice, pregunta, según la autora, ¿por qué cree ella que el movimiento femenino popular de Augusta Latorre no es tomada en cuenta o consideración como un movimiento u organización feminista dentro de la historia peruana y el empoderamiento femenino, ¿no?, de Augusta Latorre, ¿no? Es una pregunta, dice, ¿no? ¿Por qué no es tomada en cuenta, no? Bueno, es tomada en cuenta... Según usted dice. Sí. No es tomada en cuenta porque, como dije, hay personas interesadas en, como se dice de manera común, en echar tierra o aplastar o invisibilizar este periodo de la historia del Perú. ¿Por qué también? Porque este movimiento femenino popular, que es un organismo generado por ese partido militarizado, se organiza desde varios frentes, desde el de mujeres, que fue uno de los pilares, uno de los principales, y por eso tenemos muchas mujeres en el partido donde hay más mujeres en la historia del Perú. Porque Augusta se organiza desde los inicios de los 60 en su trabajo de masa para, obviamente, el fin es la lucha armada, ¿no? Y esta es la parte sombria, obviamente, es la parte sobre todo cuando vemos cómo se desarrolló esta guerra, cuando vemos lo que ellos llaman la lucha de dos líneas, que nace a inicio, antes de que empezara la lucha armada, a inicios de los 80s, dentro de la misma dirección, ¿no?, de ese partido. Estamos hablando de Guzmán y de Latorre, que desde el inicio discrepan sobre estrategia de guerra, sobre desde dónde llevar la guerra, y su muerte en el 88 obviamente tiene que ver, su muerte, pienso, política en el 88 tiene que ver con esa lucha interna desde los inicios, ¿no? Hay mucha reflexión de parte de Rubén Verástegui Carrasco, también nos dice, indudablemente después de la guerra interna, los que habían ganado les toca satanizar a los que fueron vencidos y tratan de crear en el imaginario social como lo peor. Quiero tomarlo esto como reflexión de lo que pasaba justamente con el ejemplo que dije anteriormente de Tupac Amaru y las mujeres, cómo invisibilizan y la forma de cómo se impuso el imperio acá español y ahora Estados Unidos, ¿no?, con un tipo de educación. Digamos, algunas palabras, digamos, finales, y dónde se está presentando usted con la nueva edición, que obviamente lo pueden conseguir, ¿no? Ya usted lo puede decir. Sí, lo pueden conseguir en el website de La Plaza Editores, editorial del libro. Tiene muchos puntos de venta en Lima y en todo el Perú. La Plaza Editores. Y estamos intentando coordinar una presentación en Arequipa para los próximos días de esta edición. Bueno. Ha sido Anu Guiné, un pequeño, digamos, aporte de la presentación del libro 2019. De hecho, hay que adquirirlo, como cultura general es clave. Acá abiertamente deslinda con la apología al terrorismo y bien claro, sirve como material de discusión. Ahora pues que nuestros congresistas, ¿no?, de alguna manera
hablan de tomar las armas, de que lo tienen que sacar a balazos del Congreso. Entonces ellos sí pueden utilizar esas palabras, ¿no? Pero cuando alguien quiere hacer un trabajo de investigación sobre lo que realmente pasó para curar las heridas, para enlazar a la juventud, como bien lo ha dicho Anet, y lo desarrolla en este libro, de lo que pasó con las mujeres de esos tiempos que estuvieron involucrados, lamentablemente eso se prohíbe, se veta, ¿no? Entonces, gracias a Anu Guiné, acá en nuestro programa La Red de los Pueblos, y para la próxima podríamos ir inclusive a cubrir su entrevista si usted nos lo permite. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, ha sido La Red de los Pueblos. Hemos tenido una presentación con Anu Guiné. Ahí está su libro, ya adquiéranlo. ¿Cuánto está el librito para el pueblo? Para el pueblo, ¿cuánto? 30 soles. Uh-huh. Ya, 15 chunca, ¿no? Chunca 15 inti en quechua, ¿no? Así que hay que adquirirlo, llévenlo, la segunda edición. El prólogo está muy interesante, hay una posición marcada con respecto al análisis del libro en su segunda edición de Anet Guiné. Muchas gracias. Hasta luego. Wake up, wake up, know what I mean. Wake up, know what I mean.